hablando de tipo de transporte. Aquí estamos en un tipo de distribución simple, facilitada o no. ¿Qué tipo? Se divide en dos lugares tipos de pagar. ¿No es porque aquí muy bien, activo y pasivo? ¿Estos cuáles serían? Estos que están ahí. Son pasivos, muy bien. ¿Por qué son pasivos? No tienen gasto, no requieren energía. Entonces, difunden generalmente dependiendo de un gradiente de concentración. Van donde hay mayor gradiente a un lugar donde hay menor concentración o menos gradiente. Han debido ver todo lo que es osmosis, presiones osmóticas, osmóticas, proteínas, todo eso. ¿Ya? Todo eso es importante. Ahí tienen esa bomba de sodio y potasio, es la que funciona todo el tiempo y no funciona en cualquier célula de nuestro cuerpo. Y funciona sobre todo el tiempo en el sistema de conducción del corazón, en nuestro sistema neurológico, el sistema nervioso central, y es el que mantiene ese equilibrio entre el que nos mantiene el equilibrio cuando entrenamos y cuando nos hidratamos, nos hidratamos como más calor y nos hidratamos. Ellos son los que van a mantener. Ese es el sistema de homeostasis. ¿Ya? Todo esto va a hacer que nuestro cuerpo funcione dentro de lo que corresponde fisiológicamente. Ahora, ¿qué se llama cuando no está bien, pero nuestro cuerpo aprende a funcionar así? ¿Ya? Porque creen que hay personas que tienen hipertensión, ¿ya? Tienen hipertensión, pero no tienen daño a órganos blancos. ¿Cuál sería el órgano blanco en el caso de la hipertensión? O los órganos diarios también. El riñón. ¿Qué más? ¿Qué hace un hipertenso? ¿Hace insuficiencia renal o? Insuficiencia cardíaca sí puede ser, sí, hace también, dependiendo de. ¿Qué más hace el hipertenso? Cefalea es una alarma, ¿ya? Principalmente hemorragia, ¿ya? Porque han visto también, cuando han visto presión arterial, han visto de qué depende la presión arterial, hay alteración en la pared del vaso, alteración en los dedos, y la presión arterial, vamos a verlo cuando ponemos la presión, ¿ya? Ahora, eso era para pasar los millones y todo tipo de compuestos que pasaban a través de la mezcla, pero van a tener, va a haber ciertas características o moléculas que son muy grandes que no pueden pasar a través de la membrana ni a través del canal, ¿ya? Y ahí se usa este tipo ya de transporte. Necesitan hacerlo con una vesícula y meterlo dentro de la célula, o al revés, sacar, ¿eh? Endocitosis, meter, exocitosis, sacar. Pero antes lo tienen que convertir en una vesícula. Tenemos un ejemplo de endocitosis. Ahí tienen. Ejemplo de endocitosis. Lo más característico. ¿Ah? ¿La glucosa? No estaba delante de
¿quién va a ser endocitosis de los macrófagos en nuestro sistema de defensa? ¿Ya? Entonces, ese tipo de partículas lo mismo hacen que cuando fuman. ¿Qué pasa con el alquitrán y todo lo que queda ahí? Con los pobres macrófagos lo que hacen es tratar de engullir eso y hacerlo y eliminarlo. ¿Ya? De alguna forma. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los macrófagos y la apoptosis. La apoptosis, exacto, el macrófago es como el que va viendo, eso es otro ejemplo de endocitosis. Entonces el macrófago lo que hace es agarrar células emergentes o que han sido ya, que han entrado en fase de apoptosis. Ya vamos a ver. Entonces lo que hacen es envolverlas, hacer endocitosis para eliminarlas a través de todos los organelos cuáles son los que van a encargar de eliminar ese tipo de despolarización. Ya habíamos visto algo de despolarización y esas fases son las que circulan durante el tiempo de la cura. Entonces, cuando entra el proceso de despolarización, cuando se encuentra, primero se tiene que despolarizar, se tiene que repolarizar y va a entrar en una fase donde no se despolariza ni se repolariza, que se llama de meseta o de reposo. Entonces van a tener ahí un umbral que es el umbral del reposo, ¿ya? Pero van a tener, fíjense que hay también una fase de hiperpolarización. Ahora, ¿dónde creen o cómo creen, como han visto neuro, cómo creen que ocurre en una convulsión? ¿Qué es lo que pasa? Puede llegar, sí, hay descargas eléctricas, ¿ya? Hay descargas eléctricas que producen de manera patológica descargas o despolarización repetida, ¿ya? Y eso produce la convulsión. Y llega un punto donde ocurre una hiperpolarización y entra en una meseta donde ya deja como una fatiga, ¿ya? Deja de conducir y para las convulsiones. Pero cada vez que hay convulsiones muévense, por eso es que personas tienen que sí o sí hacer el control de su meditación, que es que no está. Es todo en esto, en el repaso que tenemos. Ustedes tienen claro para ver los resultados. ¿Ya? Obviamente saben que eso es mucho más profundo en el libro, igual está, pero tienen que ir a leer ya. cómo se comunica la célula y cómo va a
proceso de desescolarización, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Ahora, entrando ya a la fisiopatología, hemos visto lo normal, ¿ya? Lo fisiológico. ¿Qué es lo que ocurre cuando cuando empezamos a enfermar? ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? ¿Cómo reacciona nuestra célula cuando empezamos a enfermar? ¿Han escuchado o han leído esa frase de Hipócrates que dice que la enfermedad es el producto de pecados diarios que cometemos contra la naturaleza? Cuando se suman demasiados pecados es cuando aparece la enfermedad. Significa que si hoy día me diagnostican hipertensión, no es que me la ha agarrado ayer o esta semana. Eso me la ha agarrado porque yo he venido haciendo cosas años atrás que han predispuesto a que yo desarrolle enfermedad. Y vamos a ver factores de riesgo. Todos los factores de riesgo yo he venido haciendo para que esos eran los pecados que yo cometía a diario. Cuando el cuerpo ya no puede adaptarse, entonces es cuando aparece la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empieza a adaptarse la célula ante el estímulo externo, ya sea bueno o malo? Como les digo, no es que nuestro cuerpo siempre va a reaccionar o va a responder ante un estímulo para tratar de mantener nuestra fisiología, nuestra homeostasis, ¿ya? Si yo pongo ahí, por ejemplo, en la adaptación celular como ejemplos, como conceptos que entran dentro de la adaptación celular, fíjense que va a haber atrofia o puede haber hipertrofia como primeros conceptos de esta adaptación celular, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurriría la atrofia? Denme un ejemplo. Tienen la misma mecánica de por qué se produce atrofia, ahora vamos a ver. ¿Qué más? Después de los 40 por un tema hormonal, ¿ya? ¿Qué más? El tabaquismo, atrofia, y puede producir atrofia de los cilios, ¿ya? Porque no voy a producir tanto daño, pero vamos a ver que entra con la clasificación, ¿ya? ¿Han visto los niños con PCI? ¿Alguna vez han visto niños con PCI? ¿Saben qué es PCI? ¿No? ¿Han visto? Han debido escuchar, pero seguro en su vida profesional la van a ver. Niños que tienen 8 años y no caminan, no hablan, que tienen 10 años, cada vez viven mucho tiempo, mueren antes, pero no caminan. ¿Han visto cómo son bien retraídos, no tienen masa muscular? Ellos son totalmente atróficos. Y han debido ver en la época del COVID, los que caían a terapia intensiva, que estaban mucho tiempo, han tenido que aprender a caminar de nuevo. ¿Ya? Entonces, lo que dice su compañero, el sedentarismo sí produce primero hipotrofia. ¿Ya? Primero hipotrofia. Significa que de lo normal a baja, pero la atrofia es mucho más severa. Y lo que decía su compañera, que el ACV también produce, dependiendo de las secuelas. ¿Ya? Las secuelas, cuando tienen secuelas, van a ver que hay personas que no pueden mover la mitad del cuerpo, o dependiendo del área del cerebro que se haya afectado. Entonces, ese lugar, ese lado que no puede mover, se va a atrofiar. Por eso es la típica frase de medicina que van a escuchar, me tienen la bola, porque no se usa esta cosa. ¿Ya? Entonces, primero, se va a ver atrofia en una adaptación negativa. Ya va a ir perdiendo. El clásico ejemplo, la masa muscular. ¿Qué
más en el hueso, ¿qué pasará? Hay desgaste, se descalcifica. ¿Qué se llama eso? Osteoporosis. Osteoporosis. Volviendo al PCI, la parálisis cerebral infantil, eso es PCI, parálisis cerebral infantil. Van a entender, créanme, muchos de nosotros. ¿Por qué creen que nosotros como médicos, como personas, por qué creen que hay un niño? ¿Por qué creen que pasa la parálisis cerebral infantil? Y yo les estoy dando la pista de nosotros. Sí, tiene que ver con la cerebral, tiene que ver con eso, el bebé sacudido. Eso puede producir impacto. Han debido ver el ejemplo del ácaro, que se califica. Ha llorado porque toda mamá, todo papá, cuando nace el bebé, lo primero que se preocupa es cuánto demora en llorar. Y eso se califica, se le da un comentario. Por eso decimos, para ofender a alguien, ha debido nacer con parálisis. Lo normal es que nazca inmediatamente llore. Si nosotros, por eso les digo desde nosotros, si nosotros no hemos tenido la capacidad de atender bien ese parto, ese niño va a entrar en sufrimiento fetal. Es como dice su compañero, si se demora mucho al sacar, está en el canal del parto, ahí está el cordón apretado, no entra, porque el bebé respira a través de la placenta, ¿no? Ya no entra oxígeno y por eso es que va a subir hipoxia cerebral, pero eso es irreversible, eso solamente se queda preparado. Como tiene hipoxia, no tiene las funciones neurológicas intactas, por lo tanto no va a haber estímulo para la función muscular y organización. Y lo contrario, eso sí saben bien ustedes. Un ejemplo, pero hay muchos ejemplos que producen patología que dependen de la hipertrofia. ¿Alguien ha visto alguna vez un bocio? Sí, a ver, ¿qué es el bocio? Nosotros en Tarija somos una endémica de, bueno, ahora ya se ve menos, pero somos una endémica de bocio por la falta de yodo. Entonces, ese es otro ejemplo de hipertrofia. Algo, un órgano que crece mucho, más de lo normal. Entonces, eso es otro proceso de adaptación. Fíjense cómo se adapta de bien, que como la tiroides, porque el bocio es un crecimiento exagerado de la tiroides, la tiroides está produciendo pocas hormonas. ¿Qué hormonas produce la tiroides? De cuatro principalmente. Ahora yo les voy a poner un ejemplo. Todos los días, chicos, que hacemos clases, no voy a llevar a todos. Porque la materia es muy simpática. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Una muchacha, 25 años, gordita, ¿ya? Y siempre tiene sueño. ¿Qué tiene? Hipotiroidismo. Al revés. Flaco, inquieto, no sabe dónde poner la mano. Hipertiroidismo. ¿Ya? Los ojos saltones, y el típico siempre que está parecida como la adrenalina flor de hielo, ¿ves? Y ya no sabe qué hacer con todo. Entonces, son ejemplos de hipotrofia y de hipertrofia. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con la
seguimos en el proceso de adaptación, hiperplasia y metaplasia. A nivel celular, a nivel de tejido. ¿Qué creen que pasa? En la hipertrofia, por si acaso, el músculo es el claro ejemplo, porque ¿qué ocurre en la hipertrofia? ¿Se multiplica? Muy bien. Entonces, si yo tengo un miocito, digamos que este es un miocito normal, este será un. Este será. Y aquí les voy a dar otra pista. Este será un miocito. Ya, normal. Este será un miocito. Hipotrófico. Ya. Y este será un miocito hipertrófico. Ya. Hipertrófico. Porque lo haremos. ¿Quién se lleva la escuela universitaria conmigo? El lugar, la mitocondria tiene la característica que es el único organelo que tiene su propia información genética, ¿verdad? Es el único organelo que se puede multiplicar si lo estimulas. Entonces, por eso es que los pacientes oncológicos o los pacientes, ¿dónde al mismo oncológico gordito? No, la mayoría, más del 90%, si no está bien sus tratamientos son paquéticos, son implánticos. Y hoy en día se está haciendo estudios de que si sometes a este paciente un tratamiento oncológico a ejercicio físico de fuerza, la respuesta a la quimioterapia es mucho mejor. Precisamente porque no solo cuando veamos un músculo, no solo multiplica sus mitocondrias, por lo tanto hay un aumento de sus niveles de energía, va a mejorar, sino que hay otros compuestos que libera el músculo que son geniales. ¿Listo? Entonces, en la hipertrofia no es que hay un aumento del número de células, hay el aumento del tamaño de las células, no del número de células. Pero ¿qué ocurre con la hiperplasia? Hay un aumento del número de células. Ese órgano crece a expensas de que se han multiplicado sus células, ¿ya? Y con la metaplasia es un cambio de respuesta de la célula. Es un cambio celular. Aquí entra, no sé cuál es el ejemplo del cigarrillo, aquí entra el cigarrillo, ¿ya? El fumar lo que produce en el epitelio alveolar, ¿ya? Lo que produce es una metaplasia. Pero fíjense qué dice ahí. Dice que es reversible. Entonces, si yo dejo de fumar, ese daño, esa metaplasia, puede revertir y puede mejorar mi pulmón, dependiendo en qué etapa. Tampoco puedo, si yo llevo 20 años fumando, no puedo esperar que deje de fumar y diga que en unos meses voy a estar bien. Dependiendo cuánto tiempo, dependiendo de cuánto me haya fumado. ¿Qué me haya fumado? Entonces, hay hiperplasia y metaplasia. Ahí lo tienen a todas. Ahí lo tienen a todas para que se diferencien entre una y otra. Esto es adaptación celular. Entonces, cuando yo estoy produciendo un daño a mi organismo, mi cuerpo va a reaccionar primero, se va a tratar de adaptarse de esta forma. Hasta aquí todo lo que hemos visto es reversible. ¿Ya? Por eso también tengo que ir al gym viejo. No es que va a ganar el músculo y se va a quedar ahí toda la vida. Tiene memoria, pero no se van a hacer
Y van a ver que va a haber, dependiendo de la causa y dependiendo de la exposición, el tiempo de exposición al daño, van a ser la magnitud también del daño que vamos a producir. ¿Ya? Ahí tienen la hipoxia, los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes biológicos. En la hipoxia nos daba el ejemplo que veíamos en la PCI, de la parálisis cerebral infantil. La hipoxia cerebral va a producir un daño irreversible. Entonces es un mecanismo de daño. Después, en los agentes físicos ya hemos visto la quemadura eléctrica, el trauma, la exposición a los rayos UV, la exposición a los rayos, nosotros como personal médico, a los rayos X. ¿Ya? Entonces, por eso los radiólogos tienen más vacación que cualquier otro personal de salud. ¿Por qué? Porque la exposición a rayos X es potencialmente entonces yo prefiero tener menos vacación, pero no vamos a ganar. Los agentes químicos, hay unos agentes químicos en el trabajo, como el más común, ¿ya? Pero obviamente los fármacos y los vencenos que están lamentablemente en la mayoría en muchos cosméticos que usamos. ¿Ya? Agentes biológicos, todo lo que han visto para fitobacteriología, ¿verdad? Ya no sé todo. Entonces, ya. Fíjense que el mecanismo, ya hablando más bioquímicamente, el mecanismo del daño celular tiene que ver con el estrés oxidativo y nosotros, los médicos, dependiendo de la especialidad, tenemos menos expectativa de vida. Somos muy propensos a sufrir infartos, ¿ya? Por el nivel de estrés que manejamos. Obviamente no es el nivel de estrés no es el mismo el anestesiólogo con el dermatólogo, el cardiólogo con el que está sentado en sedes, llenando de información. Entonces, no hay comparación, dependiendo de lo que especialidad, nosotros vamos a tener más o menos experiencia. Después, la disfunción mitocondrial de nuevo, la mitocondria, por eso es que el músculo es fuente de longevidad, no solo de longevidad, sino también de una vejez más saludable, más sana, ¿ya? Y tiene que ver con la disfunción mitocondrial, aparte que la mitocondria está bien relacionada con la apoptosis celular. La apoptosis celular, ¿qué es? ¿Quién sabe? Una muerte programada de la célula. La apoptosis celular es importantísima. Las mitocondrias tienen que ver con la apoptosis celular. Por eso es que el ejemplo que ponía la misma paciente que está en tratamiento oncológico después de mejora la quimio, se hace la bioquímica de muerte. Entonces, ¿cómo creen que entra? ¿Cuál sería la importancia de la apoptosis celular? En ese ejemplo que les daba. Porque ¿qué es un tumor? Es un crecimiento, una multiplicación descontrolada de células. ¿Ya? Una multiplicación descontrolada de células. Entonces, supongamos, nosotros tenemos tejidos que se regeneran constantemente. Ejemplos. Cabello, uñas, perdón, algo, no en el caso de pies y puede haber. De toda la mucosa digestiva, de los huesos, ¿ya? Entonces, estos órganos
papel importantísimo en la apoptosis celular. Fíjense lo importante que es, y hoy en día cuál es la principal causa de muerte. Está peleado entre la hipertensión, la diabetes y el cáncer. Nuestro objetivo al final de la materia va a ser identificar en nuestra familia cuántos yo tengo de este tiempo, va a ser buenas ustedes en su formación de estudiantes de medicina, cómo pueden aplicar el tratamiento no farmacológico a esos tipos de enfermedades. ¿Ya? Entonces ahí tenían a la discusión mitocondrial y las alteraciones en la concentración de calcio intracelular. ¿Por qué creen que estará eso? ¿Por qué nos da un ACV embólico, por ejemplo? El ACV, ¿saben qué es ACV? Accidente cerebrovascular. Cerebrovascular. Este puede ser hemorrágico o puede ser ahora. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? El vaso se rompe y va a sangrar. Este, ¿qué hace el vaso? Se tapa. Entonces vino un émbolo de algún lugar y se tapó. Esa es la diferencia. Entonces, aquí, este va a morir, ¿por qué? Los coágulos. Porque sube la presión intracraneal. Si tienen un sangrado, ¿se acuerdan que habíamos visto en anato? Si tienen un sangrado dentro de la calota, no hay espacio de entonces va a subir la presión intracraneal. ¿Y eso qué produce? ¿Qué produce eso? Claro, ¿de qué se va a morir? ¿De que aumenta la presión intracraneal? ¿Qué produce? ¿Qué produce el aumento de la PIC? Inflamación. ¿Qué produce el aumento de la PIC? Voy a matar. Inflamación. ¿Por qué se va a morir? No un aneurisma. Puede vivir todavía con su aneurisma mientras no se rompa el dolor de cabeza. ¿Por qué se muere un paciente con derrame cerebral? ¿Por qué no tiene oxígeno? Porque hay Todo las clases de huesos. Y vamos a volver aquí, y vamos a volver a ganar, ¿por qué se muere cuando aumenta la presión intracraneal? Primero va a doler la cabeza. Después, ¿qué produce? ¿Qué pasa con el tronco encefálico? Si aumenta la PIC, es una masa y tiene un poco toda masa minúscula como donde sale. ¿Qué pasa? Se va a herniar. ¿Por dónde se va a herniar? Por el agujero humano. ¿Quién está ahí? El tronco encefálico, ¿no ve? El bulbo raquídeo. Entonces, eso va a producir esa compresión. ¿Y qué tenemos en el tronco encefálico? Los pares craneales, el centro de la respiración, el vago. ¿Ya? De eso se va a morir. En un hemorrágico. Y en un embólico, ahí sí hay hipoxia. ¿Ya? Ahí que se puede vivir más todavía, porque si yo tengo un vaso grande, no lo va a tiempo. Este, si no es un vaso muy grande, vamos a ver al final, puede vivir todavía como no mueve la mitad, pero ahí está bien. Entonces, esa es la diferencia. Dependiendo de la magnitud del vaso que se trate, va a ser la magnitud también del
Ahora, esta lesión puede ser reversible o irreversible. Ya habíamos visto que puede ser reversible en el caso de obesidad niño y la metaplasia pulmonar. Porque un fumador de que se muere. Porque el cigarrillo puede matar, ustedes como médicos deben decir, a ver, el cigarrillo se puede matar. Pero de qué se muere. Uno de los principales cáncer de pulmón. ¿Ya? Pueden ser cáncer de pulmón, cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de mama, cáncer de vejiga, ¿ya? Cáncer de vejiga. ¿Ah? Sí puede afectar, en menos grado, pero sí puede ser un factor de riesgo también para el cáncer. ¿De qué nos cree que se muere de un fumador? Algo que no es muy conocido. El cigarrillo produce inflamación endotelial. ¿Ya? La inflamación endotelial puede producir ateromas. ¿Qué va a ser eso? Y los ateromas pueden producir, pero los ateromas que se producen por cigarrillo son mucho más extensos que por un epidemia. ¿Ya? Ahora, otra pregunta de fisiología. ¿Cómo es que el ateroma va a producir un coágulo? Aquí yo tengo mi vaso, ¿ya? Aquí tengo mi ateroma, voy a hacer otro color. Ahora explíquenme fisiológicamente cómo es que este ateroma me va a producir, y les prometo que les doy un punto, contar 3, pero sería lo googlean. Ahí tengo ateroma. ¿Cómo es que el ateroma me va a producir un coágulo? Porque ¿Han visto la aplicación que teníamos que hacía de Bolia, se acuerdan? ¿Cómo es que se producía ahora fisiológicamente? Antes no les preguntaba, mecánicamente sí es fisiológicamente. Explíquenme. Eso está bien, ¿cómo se llama? El flujo sanguíneo es laminar. ¿Ya? Tiene que ser laminar. ¿Listo? Pero cuando tenemos un ateroma, ¿es laminar? No. ¿Cómo se vuelve? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Se vuelve turbulento, ¿no ves? Choca contra los ateromas y se vuelve turbulento. Ahí entra lo que decía su compañera. Entonces las plaquetas identifican esta turbulencia, choca con esto como una lesión y se activan las plaquetas y forman aquí un coágulo. Forman un coágulo y luego este coágulo se desprende y va a terminar, dependiendo de dónde se haya formado, va a terminar en el cerebro o en el pulmón. Entonces, de esta forma vamos a tener el daño celular y eso puede ser reversible o irreversible. ¿Ya? Cuando es irreversible, estamos hablando de necrosis. ¿Ya? Ya está muerta. Necrosis, muerte. Ahora, esta muerte puede ser, como hemos visto, programada o patológica. ¿Ya? Entonces, esta necrosis tiene formas, variedades de necrosis dependiendo de la causa, del mecanismo de
Ya. Entonces, fíjense que esta muerte celular puede ser coagulativa, ¿ya? Que se forma, que no hay degeneración de se nota todavía la estructura de la célula, sigue ahí, pero ya sus organismos no funcionan, el índice celular está totalmente alterado, hay alteración de las proteínas y todo lo componentes. Es un tipo de muerte. Licuefactiva o licuefacta se ocurre principalmente en órganos que son que tienen características muy como glándulas, como el cerebro, típico. Gaseosas, que puede ser por necrosis y granulomatosis, eso mismo en fisiología. Gaseosa, ¿por qué se producirá? De los agentes, ¿se acuerdan? Que habíamos visto químicos, físicos, térmicos, biológicos. La gaseosa agente, ¿cuál es? Biológicos, sí, la causa biológica, ya van a ver, no ya han visto, qué microorganismos producen este tipo de gangrena o de muerte celular. Y va a haber el grupo, hablando de la necrosis gaseosa, hay un grupo de bacterias o de microorganismos que se dividen, ¿no ves? Se dividen en dos grupos grandes, son los aerobios y los anaerobios. ¿Quiénes producirán una gangrena gaseosa? Los anaerobios, ¿por qué? El micobacterio puede producir la otra tipo de necrosis granulomatosa. Se produce la tuberculosis, los granulomas. Pero los anaerobios, como su nombre lo dice, viven en un medio que no hay oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, por bajo de los tejidos, ellos están produciendo su propio mundo. Y si ustedes tocan, va a haber crepitación, en ese libro, ¿qué es crepitación? No, eso es fobia, ¿qué es crepitación? ¿Viste? Anato. No me acuerdo. ¿Cómo me doy cuenta que tiene una fractura en el cráneo? Hemos dicho, ¿qué vamos a encontrar? Puede estar hinchado y no tener fractura. Sí. ¿Qué es crepitación? Es un sonido muy bien que yo siento como en el hueso roto. ¿Ya? Ustedes tocan hueso roto y ¿ya? O tocan un tejido que está lleno de aire, lo tocan y van a hacer el mismo sonido, se llama crepitación. ¿Ya? Ahora, aquí hay el otro tipo de necrosis, que es la necrosis grasa, que es típica del páncreas, de la pancreatitis. Nosotros, como personas de salud, post año nuevo, post carnaval, tenemos muchas pancreatitis, muchas pancreatitis en la mexicana. ¿Por qué creen? Hacen pancreatitis alcohólicas. Ha muerto un joven muy conocido, ha estado como meses en la medicina y ha muerto después de qué fiesta era. Amor de la mesa. Hacen pancreatitis alcohólicas fulminantes. Sí, la pancreatitis no nos da lugar a cronificar. Entonces, una vez, este es otro tipo de necrosis, de muerte celular, pero programada.
haya visto, que es importante, que tiene que pasar, que pasan todos nuestros tejidos y que de eso, eliminar esos desechos después de la robotosis, como decía su compañero, quien se encarga de nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? El sistema inmunológico es amplio en fisiología y en fisiopatología en la clase. Yo asumo que domino. Ahora, vamos a ver, ahora les toca a ustedes. ¿Ya? Vamos a ver qué casos de los que acabamos de avanzar tenemos acá. ¿Qué es esto? ¿Qué ven ahí? Es una hipertrofia de quién? Del ventrículo izquierdo. Porque el derecho está bastante bien. ¿Ya? Tengo una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, usted me va a decir cuándo ocurre su hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo hago yo para que ustedes tengo que hacer ejercicio, lo tengo que hacer trabajar? Tengo que someterlo a fuerza. Ahí viene la hipertrofia. Ahora, dígame por qué puede pasar eso. ¿Una persona obesa? Sí, puede ser, pero si esta persona obesa va a desarrollar algo y ese algo es el que va a producir hipertrofia. ¿Cómo es? Hipertensión. ¿Sería la hipertensión? La hipertensión. Porque si estamos hablando de ventrículo izquierdo, ¿ya? El ventrículo izquierdo tiene que vencer una poscarga. Esa poscarga está aumentada en los hipertensos. Entonces yo estoy entrenando, sometiéndolo a fuerza a ese ventrículo izquierdo, por eso será hipertrofia. ¿Ya? Vamos a seguir de evolución de este ventrículo izquierdo. Ahora ¿qué será eso? Hipotrofia. Ahí entra, ejemplo. Yo les he dado ejemplo para hasta después creo que lo mismo. Personas radicales. ¿Ah? Personas con radicales. Personas como radicales. No, los deportistas, de hecho, los fisiculturistas más bien hacen hipertrofia de ventrículo. ¿Ya? Porque tienen que bombear más para mantener esa masa muscular. ¿Qué está sucediendo? El Chagas. ¿Qué ocurre con el Chagas? Han debido leer, ¿no es? ¿Qué ocurre con el Chagas? Muy bien. Yo puedo tener cardiomegalia. En ambos casos puedo tener cardiomegalia. Sí, puedo tener cardiomegalia. Solo que, fíjense, puedo tener en este caso una cardiomegalia a expensas de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Corazón va a estar grande. A expensas de que el ventrículo izquierdo esté hipertrofiado. Pero no presentando como en el chagástrico. En el chagástrico puede tener cardiomegalia, porque la cardiomegalia dice que tengo un corazón grande, no me está diciendo cuál es la causa. ¿Ya? En el chagástrico yo puedo tener un corazón grande, la cardiomegalia, pero porque está dilatado. ¿Y por qué se dilata? ¿Qué pasa con el chagástrico? ¿Cómo está conformado el sistema de conducción?
llame, viene a hacer, ¿cómo va a ser una pierna en comparación a la otra? La una va a ser hipotrófica y la otra normal. ¿No ves? Entonces, ¿por qué? Porque no hay la conducción nerviosa que le ordene ese músculo que se contrae. ¿Sí o no? Entonces, si tenemos alteración en esta conducción, pasa algo parecido. No es así como que se mueve. ¿Ya? Entonces, ese corazón, ese miocardio, está hipotrófico, está dilatado, está flácido. ¿Ya? Entonces, va a crecer a expensas de eso. Ese es un ejemplo de hipotrofia. Hipertrofia e hipotrofia en el mismo órgano, no de la misma persona. ¿Qué es eso? Sí, es un corazón. ¿Qué tiene su corazón? Está hipertrófico, muy bien, ya. ¿Cuál es el hipertrófico? ¿Qué le hace pensar? ¿Qué va a hacer? Es un ventrículo izquierdo, ya, muy bien. Ahora, ¿por qué estará hipertrófico? Está fácil. Porque es probable que sea hipertenso. Muy probable. Más probable que sea hipertenso. ¿Ya qué más? Obesidad. El corazón obviamente es el muerto, de que se muere de una razón. ¿De qué se muere? Ah. El coronario generalmente no se lo tapa. ¿Qué se llama? Se infarta. Ese paciente se muere de un infarto. ¿Dónde lo ven ustedes? Miren. Ese es un tipo de necrosis, ¿ya? Ese es necrosis coagulativa. Ese es un ejemplo de necrosis coagulativa, ¿ya? Donde el órgano no está licuado, sigue la estructura celular ahí. Entonces, ¿qué puede haber pasado? ¿Ese paciente de hipertenso? Sí. ¿Es muy probable que haya sido obeso? Sí. ¿Es muy probable que haya sido sedentario? Sí. ¿Es muy probable que tenga ateromas? Sí, por eso es infartado. ¿Ya? No hay una puede haber aterosclerosis en personas delgadas que son fumadores o delgados que tienen insulidemia. Es muy probable que este paciente obvio que llevaba años de hipertenso porque esa hipertrofia ventricular no se consigue en una cosa. ¿Ya? Entonces, fíjense la hipertrofia de este ventrículo y todo esto que ustedes ven aquí de otro color, se ve muy ¿verdad? Todo esto que ven ustedes de otro color es el área de infarto, ¿ya? Esto está necrosado. Este es un ejemplo del tema que hemos visto de necrosis coagulativa. Y si lo vemos por fuera, aquí está el ventrículo izquierdo totalmente infartado. El coágulo probablemente está aquí. Entonces, se mueren sí, obviamente, porque ellos, como esto es ventrículo, ¿qué va a desencadenar? Lo que frecuentemente desencadena es una fibrilación ventricular y eso. ¿Qué será esto? Necrosis. Esto es una necrosis. ¿De qué tipo será? Entonces, esa es una necrosis gaseosa. ¿Cuál sería la causa? Cáncer. ¿Ya? Los principalmente son los agentes que van a producir este tipo de todo el grupo de bacterias anaerobias son los que producen este tipo de
es potencialmente mortal, por supuesto, porque se produce sepsis, ¿ya? Ya vamos a ver en la sepsis. ¿Qué será eso? Puede ser un ACV, ¿ya? Puede ser más que hemorrágico, es diferente de hemorrágico. Esto es un tipo de necrosis, ¿ya? ¿Qué tipo de necrosis habíamos visto que puede haber aquí? Linfoinfarto, ¿ya? Linfoinfarto. Entonces aquí, ahí ustedes van en el corazón, cuando el poquito se le pone la aspiración, no va así porque están ahí las células, ¿ya? Muertas, pero están ahí. En cambio aquí si van, le ponen la aspiración, se lo va a absorber todo eso. Porque está licuado, ya no hay células, sin la diferencia, ¿ya? Y este Juan 3. es de la necrosis grasa. ¿Quién es él? Ese es el padre. Imagínense cómo puede tener algunos por acá. Bueno, ahí va a salir el tema. Leando el tema, ¿ya? Una parte que no he visto porque se lo voy a mandar en un artículo es cómo el estrés oxidativo produce daño. ¿Ya? Está en el libro, está chiquito, pero voy a mandar el promedio. Chicos, tengo muchas cosas, así que cualquier duda, cualquier cosa, escriban al grupo. Escriban al grupo, yo enviarnos el artículo de estrés oxidativo. Voy a mandar hacia Alfonso. Y ese primer tema del libro. Es el primer tema. En realidad es el piso 4, creo que es el tercero. Tercer tema. Porque el primero y el segundo es el repaso de fisiología. Eso ya lo